¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología, me complace presentar a la doctora Ariadna Hernández de Esa. Ella actualmente funge como secretario de actas en la Sociedad Mexicana de Neuroradiología. Ella es egresada de la Universidad La Salle y cursó la especialidad de radiología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Después hizo resonancia magnética de cuerpo completo para después hacer la subespecialidad en neuroradiología, obviamente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Eh, Ella actualmente labora en el Instituto Nacional de Rehabilitación y cuenta con varias publicaciones como autora y coautora, ¿no? En revistas indexadas nacionales e internacionales. Así que, pónganle mucha atención. Vamos a tener una buena plática de su parte. Nada más, antes de dejarlos con la doctora Ariadna, quiero aprovechar para invitarlos al curso de neuroradiología pediátrica y neuroradiología general en enero, el 18 y 19 de enero del 2025, que es de modalidad totalmente virtual. Entonces no tienen que hacer ningún plan de vacaciones ni nada por el estilo, ni pedir ningún tipo de permisos en el trabajo. Y de todos modos van a tener puntos que están ahorita en trámite, pero habitualmente pues se otorgan una buena cantidad de puntos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la doctora Ariadna, una excelente ponente y excelente miembro de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología. Muchas gracias. Hola, buenas noches. El día de hoy veremos la clase de neuroanatomía aplicada a los estudios de imagen. La clase está subdividida en la parte de neuroanatomía, mnemotecnias, tenemos la parte de nervios craneales y la parte del sistema arterial y venoso. Entonces, me gustaría comenzar con la parte de neuroanatomía para que nosotros podamos entender la parte de la anatomía. Es importante que recordemos el contexto de la embriología. Es importante que sepamos que es en la tercera semana que van a aparecer dos estructuras embrionarias que originarán el sistema nervioso, el tubo y las crestas neurales. Al finalizar la tercera semana tenemos la placa que posteriormente dará origen al tubo neural y antes del cierre completo del tubo neural, es decir, a finales de la cuarta semana, comenzará la diferenciación en su extremo anterior que nos dará origen a las vesículas primarias, posteriormente a las vesículas secundarias y no olvidar que la región posterior o caudal del tubo neural dará origen a la médula espinal. Tenemos aquí las tres vesículas primarias que ya conocemos, las cinco vesículas secundarias y de este lado tenemos las estructuras que se generarán en el adulto. De igual forma, cuando estamos hablando de anatomía, es importante que nosotros recordemos la terminología. Y con este esquema me parece que es muy sencillo y muy fácil de explicar. ¿Cómo se dice o de qué manera nosotros vamos a describir cuando algo es anterior, cuando algo es posterior, o está abajo o está arriba? Una forma súper fácil de recordarles con este esquema: adelante es rostral, atrás es caudal, la parte inferior será ventral y arriba será dorsal. De nuevo, y de una forma práctica, adelante rostral, atrás caudal, en la parte inferior ventral y en la parte de arriba será la región dorsal. De esta manera, cuando nosotros estamos describiendo los diferentes tipos de imagen, vamos a utilizar esta terminología cuando estamos en la región supratentorial, es decir, por encima de la tienda del cerebelo. ¿Qué ocurre cuando estamos a nivel del tallo o como tal de la fosa posterior? Lo único que hacemos es invertir nuestra imagen. Adelante será ventral, atrás dorsal, arriba rostral y en la parte inferior será caudal. Les voy a hablar un poco de la topografía de forma general del encéfalo y para esto tenemos estos esquemas. De igual forma, recordarles que al momento de nosotros estudiar el parénquima encefálico, tenemos superficie lateral, superficie medial y la superficie ventral. Y de igual forma tenemos referencias anatómicas que es importante recordar. Con respecto a la superficie lateral, recordar que tenemos la cisura lateral o de Silvio, el surco central o de Rolando, que va a dividir el giro precentral o el área motora del giro postcentral o el área sensitiva. Hacia la región más caudal o posterior tenemos el surco parieto-occipital y vamos a ver cada una de estas estructuras. Con respecto al frontal, recordar que se extiende desde el surco central hasta el polo frontal. El temporal, y como podemos ver en las imágenes inferiores, este se extiende desde el surco lateral hasta el surco colateral.
El parietal va desde el surco central hasta el lóbulo occipital y está situado por encima del lóbulo temporal. El occipital está situado por detrás de la línea que une el surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Ahora vamos de lo más general a lo más específico. De nuevo tenemos el surco central, el área motora y el área sensitiva. El frontal a su vez se va a subdividir en giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior, el temporal en giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal inferior. Hacia la región más caudal tenemos el occipital en giro occipital superior, giro occipital lateral, giro occipital inferior. Regresando al giro frontal inferior, se subdivide en giro orbital, giro triangular, giro opercular. Con respecto al parietal, se va a dividir en lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, giro angular, giro supramarginal. Vimos la superficie lateral. Ahora enfocándonos a la superficie medial, tenemos el cuerpo calloso que lo va a abrazar el giro del cíngulo y como podemos ver en los esquemas, este va a abarcar gran parte de lo que sería el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. El lóbulo paracentral en la superficie medial representa lo que vimos como el giro precentral y el giro poscentral o el área motora y el área sensitiva, respectivamente. Hacia la región más caudal tenemos la cuña y la precuña, que lo divide la fisura parieto-occipital, la fisura calcarina, que divide el giro lingual de la cuña, tenemos el giro paripocampal, el uncus, el giro fusiforme, y hacia la superficie ventral, pues las estructuras que ya conocemos. De igual forma, ¿qué ocurre si nosotros nos vamos más profundo hacia la cisura lateral o de Silvio? Tenemos, bueno, la ínsula, que va a estar dividida por el surco central de la ínsula en giros cortos y giros largos. Conociendo la anatomía macroscópica, va a ser más fácil que nosotros nos podamos orientar hacia la parte seccional de tomografía y resonancia magnética. Para esto vamos a responder estas preguntas. ¿Qué separa el lóbulo frontal del parietal, el parietal del occipital, el temporal del frontal y el parietal, y los lóbulos y el lóbulo occipital del temporal y el parietal? Vamos a ir contestando cada una de estas preguntas siguiendo el paso a paso de cómo se los coloque aquí. Primera pregunta, ¿cómo localizar medialmente el surco central en las imágenes sagitales? Primero identificamos la línea media, sigamos o identifiquemos el cuerpo calloso, identifiquemos la circunvolución y el giro del cíngulo, sigamos el giro del cíngulo en sentido caudal y dorsal. Esta es la rama marginal o el signo del corchete. Recordemos que aquí estamos a nivel del lóbulo paracentral en la cara medial. Y el primer surco que es rostral a la rama marginal será el surco central. Siguiente pregunta, ¿cómo localizar el surco central en las imágenes axiales? Identifiquemos en los cortes de la convexidad la cisura interhemisférica. Encontremos un surco paralelo a la cisura interhemisférica en sentido rostral o adelante. Este será el surco frontal superior. Sigamos el surco frontal superior en sentido caudal hasta que se una un surco que corre perpendicular al mismo. Será el surco precentral. Y el surco caudal y paralelo al surco precentral será el surco central. Siguiente pregunta. ¿Cómo localizar el surco postcentral en imágenes axiales? De nuevo, identificamos la cisura interhemisférica. Busquemos un surco paralelo o ligeramente oblicuo a la fisura interparietal. Sigamos esta fisura interparietal en sentido rostral, donde se cruza con un surco que corre perpendicular a la misma. Este será el surco postcentral y el surco que queda justo por delante o rostral será el surco central y recordemos el signo del omega. Siguiente, ¿cómo localizar el surco central en imágenes parasagitales? Identifiquemos la cisura lateral o de Silvio. Sigamos la cisura de Silvio en sentido lateral y caudal. El extremo posterior está hueco por la circunvolución supramarginal del lóbulo parietal y el surco en el borde rostral o anterior de la circunvolución supramarginal será el surco poscentral y el surco que queda justo enfrente será el surco central. ¿Cómo localizar la fisura occipito-parietal en imágenes sagitales? Identifiquemos los cortes sagitales cercanos a la línea media. Dibujemos una línea base.
Dibujemos una línea de 45 grados a la línea base y la fisura occipito-parietal correrá paralela a esta línea. Y por último, ¿cómo localizar la fisura occipito-parietal en imágenes axiales? Identifiquemos los ventrículos laterales y los surcos más profundos o caudales o posteriores a la fisura interhemisférica será la fisura occipito-parietal. La siguiente parte de la clase serán algunas mnemotecnias en neuroimagen y me gustaría comenzar con la camisa hipotalámica. Y para esto, aquí estamos a nivel del mesencéfalo y vamos a ver qué representa cada una, bueno, rostral al mesencéfalo y vamos a ver qué representa cada una de estas estructuras. Tenemos que los tractos o cintillas ópticas serán las mangas de la camisa, los hipotálamos, el pecho de la camisa, la corbata es el tercer ventrículo, los cuerpos mamilares y el cuello será el receso infundibular del tercer ventrículo. Y enfocándonos en el mesencéfalo, veamos qué representa cada una de estas estructuras. Por el osito mesencefálico, tenemos que los núcleos rojos son los ojos, las cejas, la sustancia nigra, el trayecto del tracto córtico-espinal o la vía motora serán las orejas del oso, los aretitos, los cuerpos geniculados laterales, relevos de la vía visual, y la boca del oso, el acueducto cerebral. A nivel de la lámina cuadrigémina, en un plano coronal, tenemos la ratoncita bailarina. Y aquí tenemos que los ojos son las venas cerebrales internas, la boca, el cuerpo pineal, las orejas, los ventrículos laterales, los listones o el moño, la cruz del fornix, las cisternas retropulvinas, los brazos extendidos lateralmente, los recesos temporales de los ventrículos laterales, las manos. Mediales a las manos tenemos ambos hipocampos, el pecho de la ratoncita será la lámina cuadrigémina, la falda el cerebelo, la médula oblonga las piernas rectas y los pies en puntitas la médula espinal. Con respecto al platillo volador, representa el quiasma óptico, el signo de la libélula, la arteria basilar. Para definir si algo, la localización es supra o infratentorial, podemos utilizar la horquilla tentorial. Con respecto al perfil de Scottish Dog, proyección del perrito de Chapel que representa en una radiografía, tenemos que el ojo es el pedículo, el hocico la apófisis transversa, la oreja el proceso articular superior y lo más importante que debemos identificar aquí sería el cuello o la pars interarticularis, el cuerpo la lámina y tenemos los procesos articulares superiores e inferiores. El signo del paracaídas en resonancias magnéticas de columna, tenemos el saco dural, el receso lateral, el foramen neural y las raíces o vainas radiculares. De igual forma, es importante que nosotros aprendamos en esta clase el comportamiento de la hemoglobina y de esta forma, siguiendo el complejo QRS en las secuencias ponderadas en T1, vamos a ver cómo se comporta la sangre en los diferentes estadios. Siguiendo pues este trazo que ya todos vimos en el pregrado de electrocardiograma, tenemos que en la fase inicial o en un estadio hiperagudo, la sangre será isointensa con respecto a la corteza. En un estadio agudo, la sangre será hipointensa en T1. En un estadio subagudo, cuando la hemoglobina ya está en una fase de metahemoglobina, será hiperintensa en T1. Y en el estadio final, la sangre será hipointensa. La tercera parte, pues ahora me gustaría abarcar un poco de los nervios craneales. Recordar que sí o sí la resonancia magnética es el método de elección y la secuencia que nos va a ayudar a estudiar los pares craneales será la secuencia fiesta. Entonces vamos a ir desglosando de forma puntual cada uno de estos pares. Comenzaremos con el nervio olfatorio. Recordar que estamos a nivel de la mucosa olfatoria, posteriormente la lámina cribosa del hueso del etmoides y recordar que tenemos el surco olfatorio y aquí se encuentra tanto el bulbo como el tracto olfatorio. Como referencias anatómicas, aquí tenemos el giro recto y la circunvolución orbitaria. Aquí vamos a encontrar el surco olfatorio.
Siguiente nervio, tenemos el segundo, recordar, quiasma óptico, conducto óptico, y tenemos, bueno, el quiasma y los tractos ópticos. Recordar que el segundo par va a tener diferentes segmentos. Tenemos el segmento intraocular, intraorbitario, intracanalicular e intracraneal. Con respecto al motor ocular común o tercer par, como referencias anatómicas tenemos el mesencéfalo en el borde interno del pedúnculo cerebral, posteriormente la fisura orbitaria superior, que va a inervar a los músculos extraoculares. Como referencia anatómica podemos identificar la cisterna interpeduncular. Siguiente par, el nervio troclear. Como referencia tenemos el mesencéfalo y específicamente el tectum mesencefálico. Posteriormente, fisura orbitaria superior, el músculo oblicuo superior y, como les comenté, referencias anatómicas, identificar el tectum mesencefálico y los colículos inferiores. Con respecto al trigémino, recordar que tiene diferentes divisiones, la división oftálmica, la maxilar y la mandibular. Como referencias anatómicas, identificar el puente, identificar el cavum de Meckel y el ganglio de Gasser. Con respecto al sexto, referencias anatómicas tenemos el borde inferior del puente, la fisura orbitaria superior y va a inervar el músculo recto lateral. Como referencias anatómicas, debemos identificar la cisterna prepontina y el canal de Dorelo. Y aquí una pequeña mnemotecnia del contenido del seno cavernoso. Recordar que tenemos el tercero, el cuarto, el sexto par craneal. Tenemos las ramas B1, B2 del quinto y la carótida interna. Con respecto al facial, referencias anatómicas, pues el puente, el ángulo pontocerebeloso. Aquí tenemos el foramen estilomastoideo y que va a inervar a los músculos de la expresión facial. Entonces, aquí referencias anatómicas, el ángulo pontocerebeloso. Con respecto al octavo, de nuevo tenemos el puente, conducto auditivo interno y las divisiones, el nervio vestibular o sus ramas y el nervio coclear. De nuevo, referencias anatómicas, tenemos la cisterna del ángulo pontocerebeloso y recordar que el facial se encuentra rostral o es el primero y después tenemos el octavo. Otra mnemotecnia para recordar el 7 y el 8 sería la mnemotecnia de Seven Up, Cock Down. Y esta lo que representa es que si nosotros lo traspolamos a las imágenes axiales de la secuencia fiesta, tenemos el facial va a ser antero superior, el coclear antero inferior, vestibular superior arriba y vestibular inferior en la parte de abajo. 9, 10 y 11 van a la par, entonces tenemos el noveno, estamos a nivel del bulbo raquídeo, tenemos el foramen yugular. Con respecto al noveno, de nuevo vamos 9, 10 y 11, bulbo raquídeo, foramen yugular. Y el décimo, de nuevo, tenemos que igual es 9, 10 y 11 van a emerger juntos. Con respecto al onceavo par craneal tenemos igual el bulbo, médula espinal, referencia anatómica, tenemos el foramen magno y de nuevo el foramen yugular, que van a inervar al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Con respecto al hipogloso, como referencia anatómica, el conducto del hipogloso, y bueno, aquí tenemos bulbo raquídeo y que va a inervar a los músculos de la lengua. Referencia anatómica, como ya les comenté, el conducto del hipogloso. La siguiente parte será la anatomía vascular arterial y específicamente nos vamos a enfocar en el polígono cerebral. Y me gustaría que todos recordáramos cuáles son los componentes del polígono cerebral. Tenemos la arteria comunicante anterior, los dos segmentos proximales o horizontales de A1 de la arteria cerebral anterior, las dos arterias carótidas internas, los dos segmentos proximales o horizontales de la arteria cerebral posterior, las dos arterias comunicantes posteriores y la arteria basilar. Y aquí va a ir representando cada una de estas. Tenemos la arteria comunicante anterior, que de forma sencilla conecta las dos arterias cerebrales anteriores. La arteria cerebral anterior, que junto con la arteria cerebral media son ramas terminales de la arteria carótida interna, la arteria carótida interna,
la arteria comunicante posterior que va a unir las arterias cerebrales posteriores y la media, la arteria cerebral posterior que forma las ramas terminales de la arteria basilar y la arteria basilar que va a estar formada por la confluencia de ambas arterias vertebrales. Y aquí tenemos la representación por angiotomografía para que podamos identificar cada una de estas estructuras. Entonces, cada una viene representada con el esquema y la parte de la angiotomografía. Tenemos en la primera imagen la arteria cerebral anterior izquierda, en la parte inferior la arteria cerebral media derecha, arteria comunicante anterior, arteria cerebral anterior derecha, arteria cerebral media izquierda y arteria comunicante posterior derecha, arteria cerebral posterior izquierda, arteria cerebral posterior derecha. Tenemos las arterias carotidas internas, tanto la derecha como la izquierda. Tenemos las arterias comunicantes y la arteria basilar. De esta forma, nosotros vamos a poder identificar tanto en la angiotomografía como en el 3D TOF en resonancia magnética cada uno de los componentes del polígono cerebral. Y este es el 3D TOF, que es la angiotomografía que se hace en resonancia magnética, para que nosotros podamos identificar cada una de las estructuras que ya vimos. De igual forma, les quise colocar la anatomía vascular arterial, específicamente el sistema vertebrovascular. Recordar que la arteria vertebral se va a subdividir en 4 segmentos. Tenemos el segmento extraóseo, el foraminal, extraespinal y el segmento intradural. De igual forma, vamos a ver la parte de la angiotomografía o la correlación por angiotomografía. E igual vienen señalados. Tenemos las arterias cerebrales, bueno, aquí tenemos las arterias cerebrales posteriores, la arteria basilar y las arterias vertebrales. De nuevo, una representación por angiografía, los 4 segmentos que ya conocemos, el segmento extraóseo, foraminal, extraespinal e intradural. Y por último, me gustaría hacerles un pequeño repaso de la anatomía vascular del sistema venoso. Y para esto nos vamos a ir de la parte más superficial a la parte más interna. Entonces tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis epicraneal, el tejido conjuntivo laxo, pericráneo, hueso craneal, la dura madre, recordar que tenemos la capa perióstica y la capa meningia, la aracnoides y la pia madre. Y una forma fácil de recordar la anatomía vascular del sistema venoso es si nosotros vamos complementando esta tabla. Vamos a ver qué partes se encuentran a nivel de la línea media hacia la cara lateral, hacia la región más caudal o posterior y hacia la región anterior. Entonces, del sistema venoso hacia la línea media tenemos el seno sagital superior, seno sagital inferior, el seno recto. Hacia la parte más lateral tenemos el seno transverso, seno sigmoideo, no olvidar que tenemos a la vena yugular interna, el seno petroso inferior y seno petroso superior. Hacia la región anterior o rostral tenemos el seno cavernoso, el seno esfenoparietal. Regresando a la línea media tenemos el seno intercavernoso anterior y posterior, el plexo basilar y hacia la región más caudal o posterior, el seno occipital y la prensa de orófilo o confluencia de los senos. De esta forma es súper importante recordar que los senos venosos durales se van a dividir en 2 grandes grupos, el grupo anteroinferior y el grupo posteroinferior. Y recordar que estos son conductos que carecen de válvulas. Reciben la sangre proveniente de las venas cerebrales superficiales y profundas y se subdividen en estos 2 grandes grupos. De igual forma vamos a identificarlos. Tenemos aquí el seno longitudinal superior, el seno recto, el seno transverso, el seno sigmoideo y, bueno, la vena yugular interna. Con respecto a las venas del encéfalo, recordar que las venas del encéfalo carecen de válvulas y están situadas a lo largo de la superficie, drenan el tejido cortical y subcortical y desembocan en los senos durales.
Y aquí tenemos a las venas cerebrales superficiales y las venas cerebrales profundas, específicamente venas cerebrales internas y la vena cerebral magna o la de Galeno. Señalado aquí tenemos las venas cerebrales internas y la gran vena de Galeno. Y con esto, pues me gustaría agradecer principalmente a la Sociedad Mexicana por la invitación y pues estoy abierta a sus preguntas. Les agradecemos que se hayan conectado. Ya saben que estamos abiertos a recibir sus opiniones, en lo que podamos ayudarles en la parte de neuroradiología. Y pues muchas gracias por su participación.